Algunos factores condicionantes para determinar los diferentes niveles de la vulnerabilidad son el grado de la exposición. Esto tiene que ver con la cantidad y duración de la energía potencialmente peligrosa o destructiva que recibe. La protección, si hay algún tipo de defensa que reduce o elimina los efectos que causan la destrucción. La reacción inmediata, que es la manera en la que la capacidad para poder reaccionar, para poder protegerse y evitar que el daño sea mayor. La recuperación básica o rehabilitación, que es la restitución de las condiciones de todos los componentes del ecosistema. Y la reconstrucción, que es la restauración del equilibrio y las condiciones normales o menos vulnerables. Estos son algunos de los factores que condicionan los niveles de vulnerabilidad. En cuanto a factores comunes que aumentan la vulnerabilidad, en definitiva, la carencia de una planificación territorial es fundamental. Primero, carencia de planificación territorial y luego que cuando en la planificación territorial no se haya contemplado el riesgo de la manera adecuada, pues eso también es un factor agravante. El mal manejo de las cuencas hidrográficas, y esto es algo que por lo general asociado mucho al tema de la institucionalidad, donde no hay una institución a veces propiamente existente, organizada, con recursos destinados al manejo de la cuenca hidrográfica como tal, pues entonces pasa de que la planificación se da a niveles muy micros, y a veces ni siquiera estamos hablando del nivel de microcuencas, sino de pequeños poblados en sitios donde se crea de alguna manera una distorsión del manejo del territorio integral. Algunos otros factores que aumentan la vulnerabilidad son los diseños inadecuados y construcción deficiente de infraestructura. Muchas veces llegamos a crear redes, acueductos o puentes que no tienen las dimensiones adecuadas para las condiciones de riesgo de un lugar. Se llegan a crear proyectos de viviendas en sitios que son totalmente vulnerables y no se contemplan en el diseño nada para contrarrestar esa vulnerabilidad. La falta de mantenimiento de la infraestructura, sobre todo en países en vías de desarrollo, esto es muy común, que nosotros no le damos un mantenimiento a nuestra infraestructura. La carencia de información detallada sobre las amenazas en las comunidades. Muchas veces no es que la comunidad no conozca su riesgo, es que también nosotros no llegamos a preguntarle a las comunidades acerca de cuál es la percepción de su riesgo. La carencia de procesos de concienciación local y negación del riesgo en áreas de alta susceptibilidad y exposición a las amenazas. Eso también es muy común, el darle la espalda, ¿verdad?, a la amenaza como tal, o a veces simplemente culpar a la amenaza sin que nosotros hayamos interiorizado la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ya que nosotros llegamos a propiciar ciertas condiciones de vulnerabilidad. El déficit de medidas de preparación para poder enfrentar situaciones de riesgo, eso es cierto, a veces no estamos debidamente preparados o no tenemos los protocolos adecuados para prepararnos ante diferentes situaciones de riesgo y eso hace, claro, que aumente nuestra vulnerabilidad. En cuanto al tema del riesgo, como ya nosotros vimos, el riesgo está compuesto de las amenazas y de las vulnerabilidades. La Estrategia Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres define el riesgo como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas, entre ellas muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental, resultado de las interacciones que hay entre las amenazas, independientemente de cuál sea su origen, y las condiciones de vulnerabilidad. En este caso, bueno, para el caso de Costa Rica, nuestra ley 8488 define el riesgo como la probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Los invito a que ustedes revisen en sus respectivos países cuáles son las definiciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad que tienen a través de la ley. Como nosotros hemos estado repasando en las diapositivas anteriores, aquí vemos de que la combinación de tanto amenaza como vulnerabilidad llegan a desencadenarse en el riesgo. Eso sí, la vulnerabilidad, si bien ya se tiene bastantes, contamos con más experiencia en la generación de metodologías para analizar las amenazas, la vulnerabilidad es aún uno de los temas complejos bajo los cuales tenemos que continuar en la búsqueda de simplificar algunas metodologías para evaluar la vulnerabilidad, debido que en algunos casos pues llegan a ser estudios muy costosos por el nivel de detalle de información que requerimos cuando estamos analizando la vulnerabilidad.